¿Por qué los salvadoreños que vivimos afuera opinamos sobre lo que sucede en el país? Sin importar en dónde se resida, un salvadoreño nunca va a dejar de ser salvadoreño. Primero, opina el que quiere opinar y entiende el que quiere entender. Segundo, porque con las remesas, con ese dinero que mandan miles de salvadoreños a sus familias, sostienen buena parte de la economía de su país, de El Salvador, y buena parte de la economía de esas familias. Y esto es como el plus que les da el derecho absoluto de opinar a los que viven afuera del país. Y pues, el que pague el mariachi pide la canción, ¿no? Las remesas, que son el producto del esfuerzo, del trabajo, de noches de desvelo, de sacrificios, de muchos salvadoreños, no deben ser presentadas como un logro ni de un gobierno, ni de un político, ni de un ministerio de Hacienda, ni mucho menos del BCR. ¿Qué logro es ese? Ninguno de estos entes contribuyó en nada para que el país recibiera 7.200 millones de dólares en 2021, que llenaron la economía salvadoreña. Y esto fue gracias al trabajo que hacen aquí en Estados Unidos miles de salvadoreños, no en China. No es cierto que los que vivimos afuera no tengamos derecho de opinar. La nacionalidad por nacimiento no es algo que se pueda perder o que se pueda revocar. A esos que piden que nos quiten la nacionalidad salvadoreña, a los que criticamos, a los que opinamos o a los que informamos sobre la otra cara de la historia real del país, les informamos que eso es imposible. Solo si una persona ha sido naturalizada como ciudadano salvadoreño o de cualquier otro país puede perder la ciudadanía. De lo contrario, no se puede. ¿Por qué opinamos y por qué criticamos si no vivimos en el país? Cada vez las promesas falsas del líder sagrado de El Salvador superan a las anteriores. Por eso las críticas, por eso los cuestionamientos, es parte de la responsabilidad del ciudadano. Es parte de la responsabilidad que tenemos las personas con conciencia social. Esas promesas superan a todas las que hizo ese mismo personaje como alcalde de Nuevo Cuscatlán y como alcalde de San Salvador. ¿No será que lo que pasa es que hay muchos salvadoreños que tienen memoria corta para recordar todas estas promesas incumplidas? ¿O no será que tienen memoria selectiva? Pero por eso aquí estamos los hermanos lejanos, a los que nos preocupa lo que pasa en nuestra patria, El Salvador, para recordarles a todos los que tienen memoria corta de esas promesas. Los hermanos lejanos a los que no pueden comprar, ni tampoco pueden callar. Cuando el ungido líder ciano, sí, ustedes saben que estoy hablando del mismísimo Cool, gobernó Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015, prometió tanto, pero tanto, que uno revisa todas esas promesas y encuentra que casi ninguna fue cumplida. En unas horas lanzaremos el modelo social con el que pretendemos atraer una inversión de $1.000 millones a Nuevo Cuscatlán en 10 años. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién más, pues? El mastermind de las promesas falsas y de las promesas extravagantes. De hecho, el 21 de mayo de 2014, cuando dijo eso, dijo también en un evento público que ya había un compromiso de parte de empresarios de invertir $46 millones en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Ese mismo día también dijo que con esa inversión iba a construir un nuevo hospital de diagnóstico ahí en Nuevo Cuscatlán, una catedral para el obispo castrense, ese mismo obispo de los militares que ayudó a los mismos de siempre en la tregua de las pandillas, que bendijo la tregua entre las pandillas y los gobiernos del FMLN. Y claro, como buen estadista y economista que es ese sagrado líder ciano,
pronosticó un crecimiento de 1000%. Un crecimiento de 1000% económico en el municipio de Nuevo Cuscatlán de la Libertad. ¿Y quién nos puede dar fe hoy de que esa inversión de $1,000 millones y el crecimiento económico de 1000% ocurrió en Nuevo Cuscatlán? ¿Alguien invirtió o alguien sabe quién invirtió esos $1,000 millones y no nos dimos cuenta? ¿Alguien ha ido a ese hospital de diagnóstico para que nos cuente lo moderno que es o para que nos comparta fotos? Y la catedral militar está abierta para las misas de los domingos. ¿O solo es para los militares que ahora están comiendo de la mano de Cool? Los documentos de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán confirman no el crecimiento económico ni la inversión, sino la gran deuda de $5 millones que dejó el maravilloso nuevo líder político y alcalde innovador del FMLN. ¿Qué? Ya se les olvidó que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador gracias al FMLN. Y que en ese momento él, el líder más cool del mundo mundial, creía y decía que el FMLN era el partido político que representaba los intereses del pueblo. 4 años después, la alcaldesa, que ahora es la ministra de Vivienda y que también es la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, no ha mencionado la palabra nepotismo, pero hay que decir que eso es nepotismo. Pues 4 años después, en 2018, la ministra, que era la alcaldesa, recicló el cuento de la inversión de los $1,000 millones que pues nunca supimos si llegaron, si no llegaron, si se lo robaron, si se arrepintieron. Y después en San Salvador. ¿Ustedes se acuerdan de esto de una obra por día en San Salvador? Porque la única obra que yo me recuerdo es la inauguración de un parque que mandó a pintar y a repellar ahí en el centro, ahí por el centro. Y de ahí pues podemos hacer la cuenta de cuántos días tiene el año y cuántas obras por día le quedó debiendo este sagrado líder a San Salvador. Antes de dejar la alcaldía de San Salvador y antes de que lo echaran del FMLN, dijo, ahí cerquita en Maryland, en un festival que hacen los salvadoreños en septiembre, que para él no era relevante ser el presidente de El Salvador. La verdad es que ser el presidente de un país tercermundista en medio de Centroamérica no es relevante. Y también dijo que sería contradictorio que él corriera para la presidencia por un partido político viejo. Y terminó yéndose y aliándose con Gana, el partido formado por las parias y los más corruptos de Arena, que según su discurso son los mismos de siempre, ¿no? O sea, no es relevante ser presidente, pero quiere quedarse de presidente un periodo más. Ya de candidato a presidente, aseguró en Twitter que Lufthansa, la compañía aérea alemana, estaba interesada en invertir en el proyecto de ampliar el aeropuerto de El Salvador y en invertir en el proyecto de la construcción del aeropuerto que en ese entonces dijo que iba a ser en la Unión. Pero Lufthansa y los voceros del aeropuerto de Múnich, de Alemania, desmintieron y además dijeron que ni siquiera habían hablado con el excelentísimo y sacrosanto líder ciano. Patético. Como alcalde de San Salvador, le regaló a la PNC unas motos que después llegaron a cobrarle a la alcaldía porque nadie las había pagado. ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué las promesas sagradas que ha hecho en los últimos 10 años el amado líder ciano, que cuenta con el apoyo del 97% de los salvadoreños, no se cumplen? Por la culpa de los mismos de siempre. Porque el presidente Biden aquí en Estados Unidos quiere que regresen los mismos de siempre a El Salvador. ¿Y por qué? Porque Biden le tiene tanta envidia al Cool. Porque el Cool es el amado líder ciano de los salvadoreños. Y Biden está celoso. Recordemos algunas de las promesas del presidente. En los primeros 100 días de su mandato iba a extraditar al expresidente Funes
para llevarlo a la cárcel él mismito. Ya lleva 2 años y medio, o sea, 365 días, más 365 días, más 182 del medio año. Ya lleva más o menos como 915 días de mandato y Funes sigue en Nicaragua. Prometió una entidad para combatir y perseguir la corrupción y la puso, las ICIES. Pero, ¿qué pasó? Que la cerró cuando le informaron de la corrupción de su gobierno. Prometió que iba a respetar la independencia de las instituciones del Estado salvadoreño y mandó a sus 62, 60 y cuántos, 60 y tantos diputados fantoches a que le nombraran magistrados, jueces, fiscales y otros funcionarios obedientes y sumisos. En medio de la pandemia, prometió el hospital más grande del mundo, de la galaxia, para combatir el COVID. Y ahora ni siquiera cifras reales de casos de COVID tenemos en El Salvador. Prometió combatir la corrupción y a los funcionarios de su gabinete corruptos. Pero esos funcionarios aprovecharon la pandemia para desviar el dinero de donaciones internacionales, dinero que era para atender la pandemia. Aprovecharon para vender a sobreprecio mascarillas inservibles, botas de hule que quién sabe para qué diablos las usaron. En noviembre de 2019 dijo que Amazon capacitaría a 80,000 jóvenes salvadoreños y que las capacitaciones iban a terminar en diciembre de 2020. Sería bueno que alguien nos comparta el testimonio de por lo menos una persona, uno de estos jóvenes, para que no estemos dudando y para que no estemos de alcanzativos, pues pensando que esta fue una promesa más o una mentira más de las nuevas ideas. Y una de las últimas grandes promesas, el mega estadio de fútbol en medio de la última reserva ambiental que tiene la capital salvadoreña. ¿Y para qué? Si El Salvador ni siquiera tiene un equipo de primera liga mundial de fútbol. ¿Y para qué? Si ni siquiera ha cumplido la promesa de abrir escuelas de fútbol para 300,000 niños salvadoreños. Después no va a ser extraño que mañana o que en unas semanas nos salga con la gran noticia de que va a llevar a ese estadio pagado con yuanes al Barça y al Real Madrid. Y todos van a estar aplaudiendo. Prometió eliminación de impuestos para las familias más pobres del país, pero fíjense que yo creo que aquí se confundió, porque a quienes les dijo públicamente que no van a pagar impuestos en el país es a los bitcoiners extranjeros. Ahí en su fiesta Bitcoin del año pasado, sí, los extranjeros van a llegar a celebrar la vida, a vivir bien con su dinero en nuestro país y no van a pagar impuestos. Prometió eliminar la partida secreta del gobierno y lo que ha hecho es garantizar que los ciudadanos no tengamos ningún acceso a la información de los gastos del gobierno ni de los gastos de los ministerios. Sigue hablando de los mismos de siempre, que se robaron el dinero del gobierno, que saquearon al gobierno, pero no les dice a ustedes, salvadoreños, que los gastos de la partida secreta de su gobierno, que no quiere que ustedes conozcan, se triplicaron entre 2020 y 2021. Prometió eliminar el nepotismo en el gobierno. Es más, empezó a despedir desde Twitter, ¿se acuerdan? A los funcionarios que eran familiares del profe y que eran familiares de otros funcionarios, pero se le olvidó decirles a ustedes y a sus seguidores que ya había nombrado funcionarios de su gobierno, a sus hermanos, a su tío, a su cuñada, a la excuñada, a la esposa, a su comadre, a su compadre. El chucho le falta. Tampoco les dijo que su primo iba a ser nombrado como el presidente de Nuevas Ideas, para que todo quede en familia, ¿no? Y mucho menos que les dijo que su hermano Sociedad Civil es el consejero privado de Casa Presidencial. Tipo Trump, niña, que tenía como asesores de la Casa Blanca a sus hijos y a su yerno cuando ni siquiera estaban preparados para hacerlo. Promete y promete más que un novio, que un esposo mujeriego, tóxico y bien mentiroso. Los hospitales en El Salvador no tienen medicinas, no tienen equipos modernos, los doctores y las enfermeras carecen de las condiciones básicas para realizar su trabajo. Los salvadoreños están muriendo a causa del COVID. Y eso lo dicen ustedes. ¿Y qué ha hecho el líder más inteligente que ha tenido El Salvador en los últimos 200 años?
Esto ha existido siempre, sí. Y sí, muchos de nosotros no habíamos nacido cuando todo esto empezó, pero es que este bicho le prometió ser diferente y les prometió cambiar todas las cosas, pero claro, las cosas cambiaron para él, para sus hermanos y para todo su círculo cercano, ¿no? Pero para ustedes, salvadoreños, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ha cambiado? Todos hemos creído en muchas promesas falsas. No es pecado, no es malo. Creemos por amor, por fe, por esperanza, por positivismo. Pero es que llega un momento en el que tenemos que aceptar que cuando las promesas no se cumplen y no se van a cumplir, nos han fallado. Y sí, a veces es bien difícil aceptar que nos fallaron. Soy responsable de lo que digo y no de lo que usted entienda. Que pase buenas noches.